Amados, esta no es una oración común, es una sentencia espiritual basada en el poder combinado de los Salmos 37 y 18, dos armas proféticas diseñadas para ejecutar justicia divina, destruir la envidia, romper la brujería y silenciar toda obra maldita enviada contra tu vida. Si tú estás aquí, es porque el Espíritu Santo te trajo para recibir un veredicto del cielo que cambia tu destino hoy. Antes de continuar, escribe en los comentarios: Dios ejecuta su justicia sobre mis enemigos. Esta declaración abre puertas de liberación y activa la cobertura espiritual de esta palabra. Quédate hasta el final, porque lo que será liberado aquí es una sentencia del cielo contra toda obra oculta que se movió en tu contra. Padre amado, en el nombre de Jesús, nos alineamos con la autoridad de los Salmos 37 y 18, clamando para que tu justicia descienda con urgencia. Date prisa, Señor, en defender a esta vida. Levántate contra toda envidia, brujería, palabra maldita, carga enviada o flecha secreta que intentó tocar su casa, su salud, su mente o su propósito. Oh Dios poderoso, quebranta los planes del impío, corta sus redes, dispersa sus intenciones y expone sus obras. Que la luz del cielo ilumine todo lo oculto y que el fuego de tu presencia destruya lo que intentó levantarse contra esta vida. Cúbrelo bajo tu sombra mientras ejecutas justicia divina. Amén. Cuando Dios decide ejecutar juicio, la primera señal es la exposición. El Salmo 37 declara que Él corta a los que hacen maldad como hierba, y el Salmo 18 muestra cómo Él desciende envuelto en fuego para defender al justo. Esta combinación profética comienza ahora a operar sobre tu vida, revelando lo que se movía en secreto. El enemigo intentó rodearte con envidia, palabras ocultas y flechas espirituales lanzadas desde lejos. Pero el Señor ve cada movimiento, cada intención y cada trampa. Nada de lo que planearon queda escondido. Dios expone al que habló, al que envió y al que deseó tu caída. Las obras levantadas contra ti empiezan a perder fuerza. Lo que parecía bien armado se desestabiliza. El Salmo 18 dice que Dios hace temblar los cimientos de la tierra cuando se levanta en defensa del justo. Hoy, esos cimientos espirituales tiemblan a tu favor. La envidia que lanzaron contra ti se vuelve inofensiva. No porque dejó de existir, sino porque Dios decidió anular su efecto. Él corta la raíz del resentimiento, derriba palabras malditas y silencia conversaciones que buscaban dañarte sin que tú lo supieras. Dios no solo revela, también actúa. Las manos que intentaron manipular tu destino pierden poder. Los que armaron planes para bloquear tus pasos quedan confundidos. El cielo comienza a frustrar sus intenciones mientras te coloca en un nivel más alto. Toda flecha espiritual lanzada contra tu mente se revierte. La ansiedad, el cansancio impropio y la presión inexplicable se disipan. Dios enciende luz donde antes había sombra y quiebra cualquier vibración enviada en tu contra. El Salmo 37 declara que el impío maquina contra el justo, pero también asegura que Dios se ríe de él. Es decir, sus planes no prosperarán. Todo lo que intentaron construir para afectarte cae sin tocarte, porque Dios anuló su estructura. Dios te libra de personas que pronunciaron tu nombre en lugares oscuros. Lo que hablaron queda sin vida, la intención maldita pierde alcance, la mano del Altísimo te separa del ataque y corta toda conexión espiritual indeseada. El Señor desciende como en el Salmo 18, montado sobre querubines, envuelto en fuego, enviando centellas que dispersan al enemigo. Ese fuego espiritual incendia redes, rompe lazos, destruye trampas y quema toda obra levantada en tu contra. Nada de lo que formaron prospera. No importa si usaron palabras, pensamientos, rituales o envidia pura.
Dios rompe pactos, corta maldiciones, cancela decretos y dispersa el consejo de los malvados. No quedará rastro del ataque. Dios también neutraliza personas que se disfrazaron de cercanas. Él expone sus intenciones, revela sus motivaciones y te aleja de influencias que estaban contaminando tu espíritu. Lo que parecía amistad era carga, y Dios lo corta con autoridad. Cada paso que diste sin saber que estabas rodeado fue protegido por el Señor. Él te guardó de caídas estratégicas, decisiones manipuladas y trampas destinadas a hacerte retroceder. Nada ocurrió, porque Él intervino antes de tiempo. Dios apaga el fuego enemigo con el fuego de su justicia. Su presencia consume toda obra enviada contra tu mente, tu salud, tu casa y tu propósito. Lo que el enemigo encendió, Dios apaga. Lo que levantaron, Dios derriba. Tu espíritu comienza a sentir alivio, como si una carga espiritual fuera removida. Esa es la señal de que el juicio de Dios está actuando. No es emoción, es liberación real. Lo que pesaba sin explicación ahora se rompe de forma definitiva. Declara esta frase profética: toda obra maldita queda anulada por la mano del Altísimo. Dios escuchó tu clamor, vio lo que te hicieron y ahora actúa con poder para ejecutar justicia en tu favor. Cuando Dios corta la envidia, no deja raíces ni restos. Él entra al punto exacto donde la maldad se originó y destruye su estructura espiritual. El Salmo 37 declara que Dios quebranta los brazos del malvado, y el Salmo 18 asegura que Él rescata al justo de quienes son más fuertes que Él. Esa intervención comienza ahora. La envidia que se movió en silencio contra tu nombre pierde su vibración. Lo que se habló en secreto, lo que se deseó con malicia y lo que se proyectó desde corazones contaminados ya no puede tocarte. Dios rompe esa energía oscura antes de que encuentre rumbo hacia tu espíritu. Hay palabras que fueron enviadas como flechas para debilitarte, pero Dios las revierte. El enemigo pensó que podría afectarte desde lejos, pero ahora esas flechas regresan sin fuerza, sin dirección y sin impacto. El escudo del Señor absorbió todo lo que intentaron lanzar. Dios destruye obras de brujería escondidas. Si tu nombre fue pronunciado en rituales, pensamientos de odio o actos de maldad, hoy ese trabajo queda sin vida. El fuego del Señor quema las raíces que daban poder a esas obras y las convierte en ceniza espiritual. Nada de lo que prepararon prosperará. Aunque planearon con cuidado, aunque hablaron con intención, aunque imaginaron que podrían bloquearte, Dios interviene y rompe su construcción. Todo lo que levantaron colapsa sin tocarte. Dios limpia tu ambiente espiritual. Lo que antes te drenaba ahora desaparece. La presión emocional pierde fuerza, la confusión se extingue y todo tipo de influencia oscura se retira. La atmósfera alrededor de ti se vuelve clara y ligera. Tu mente también es limpiada. Pensamientos que no eran tuyos, angustias que aparecían sin razón y ideas distorsionadas que buscaban robarte paz se apagan por completo. Dios da reposo a tu interior y estabiliza tu pensamiento. El Señor corta conexiones espirituales que estaban unidas a ti por envidia o brujería. Personas que enviaron energía negativa quedan sin influencia. Palabras que llevaban carga se desactivan. Nada de lo que venía atado al enemigo puede permanecer. Dios purifica tus caminos. Sendas que estaban contaminadas se limpian. Puertas que estaban bloqueadas se destraban. Lo que parecía cerrado por obra maligna ahora se abre por la mano del Altísimo. El justo avanza porque Dios lo sostiene. Lo que hicieron para detenerte ahora se convierte en impulso.
Dios transforma la trampa en escalón, el ataque en crecimiento, la envidia en testimonio. El enemigo quiso dañarte, pero Dios usará todo para empujarte hacia un nivel más alto. El fuego del Señor recorre lo profundo, quemando raíces antiguas de palabras malditas, celos, comparaciones y deseos ocultos. Nada queda oculto ante la presencia divina. Todo es expuesto, todo es quebrado, todo es destruido. Tu espíritu comienza a sentir una liberación intensa. Es como si capas espirituales se desprendieran una tras otra. Esa ligereza no es casualidad, es la evidencia de que Dios limpió lo que intentaba contaminar tus pasos. La fuerza del Salmo 18 te rodea. Dios te toma de lugares estrechos y te ubica en espacio amplio, donde la envidia no toca, donde la brujería no alcanza y donde la maldad no prospera. Estás siendo llevado a un ambiente donde solo la luz gobierna. Cada intento presente, pasado o futuro queda sin autoridad. El enemigo no podrá reconstruir lo que Dios destruyó. Esta limpieza es un decreto. El justo avanza, el impío cae. El camino del justo queda limpio por la mano del Señor. Si esta palabra tocó tu espíritu, escribe en los comentarios: Dios cortó toda envidia y quebró toda brujería contra mi vida, declarando que esta limpieza espiritual se establece sobre ti con poder. Él destruye aquello que nadie vio, pero que espiritualmente estaba diseñado para frenarte. El Salmo 37 revela que los impíos preparan trampas en lo secreto. Sin embargo, Dios mismo se encarga de romper sus planes antes de que lleguen a tus pasos. El enemigo intentó anticiparse a tu avance preparando caídas camufladas, pero el Señor conoce cada pensamiento escondido y neutraliza el ataque antes de que tome forma. Lo que fue diseñado como lazo se convierte en polvo bajo sus pies. Dios aplasta la estructura espiritual que sostenía la trampa. No deja restos, no deja construcción, no deja base para futuros ataques. El Salmo 18 declara que Él desciende con temblor y humo para defender al justo. Esa defensa ahora se activa sobre tu vida. La intención que enviaron contra tu nombre pierde fuerza al instante. No importa si usaron envidia, brujería, palabra o pensamiento. Dios corta el origen mismo que alimentaba ese ataque. Nada prosperará donde la mano del Altísimo interviene. Dios revela rutas que estaban siendo manipuladas. Caminos que parecían seguros escondían trampas colocadas con precisión espiritual, pero ahora quedan expuestas. Lo oculto se muestra y lo peligroso pierde poder. Toda obra que pretendía hundirte se vuelve inofensiva. Las decisiones que el enemigo intentó distorsionar ahora se alinean. Tu espíritu queda libre de la influencia que buscaba hacerte caer en errores calculados. Dios rompe palabras estratégicas que fueron dichas para dirigir tu ánimo hacia el fracaso. Esas palabras ya no tienen vida, ya no tienen eco, ya no tienen autoridad. El cielo mismo las silenció. La trampa emocional queda sin estructura. Lo que buscaba presionar tu corazón, debilitar tu espíritu o provocar ansiedad, deja de funcionar. El soplo de Dios limpia el ambiente alrededor de ti. El Señor confunde al enemigo. Todo lo que planearon empieza a volverse en su contra. Sus estrategias se cruzan, sus fuerzas se dispersan y sus intenciones pierden sentido. Donde había organización, ahora hay caos espiritual. Dios también desarma intervenciones sutiles, ideas manipuladas, ofertas disfrazadas, alianzas engañosas. Nada de eso logra tocarte porque Él expone la verdadera motivación detrás de cada cosa. La trampa se vuelve visible antes de que te acerques. Tu discernimiento se activa de una forma que no habías experimentado. Ya no caminas a ciegas, caminas con luz.
Nada te sorprende porque Dios te alerta antes del ataque. Lo que buscaba atraparte emocionalmente ahora cae. La manipulación, la presión y las influencias que intentaban dominar tu ambiente ya no tienen acceso. Dios levanta una barrera que el enemigo no puede cruzar. Las trampas repetidas que se activaban en ciclos espirituales se rompen para siempre. Dios corta los patrones ocultos que volvían a manifestarse en tu vida, impidiendo que el ciclo se repita una vez más. Tu espíritu siente una liberación profunda, como si cadenas invisibles se quebraran. Es señal de que lo último que quedaba oculto fue destruido. Nada del que el enemigo escondió seguirá operando en tu contra. El Salmo 37 dice que el Señor derriba los planes de los malvados, y en este momento esa palabra se cumple sobre tu vida. Todo lo que nació del celo o resentimiento ahora pierde dirección y fuerza. La carga que sentías en tu espíritu no venía de ti, era el peso de palabras y deseos ocultos enviados en tu contra. Pero Dios corta esa influencia espiritual y retira la carga de tus hombros. Sientes un alivio profundo porque algo oscuro se rompió a tu alrededor. Dios esclarece tu ambiente. Lo que estaba turbio ahora se vuelve claro. Lo que te confundía ahora se ordena. El Salmo 18 muestra que Dios devuelve luz en medio de la oscuridad, y hoy esa luz invade cada rincón donde la envidia operó en silencio. El Señor corta la raíz del mal deseo. No solo apaga la palabra maldita, rompe la intención detrás de ella. La envidia que te seguía como sombra ahora desaparece como humo que se desvanece en la presencia del Altísimo. La justicia de Dios comienza a moverse a tu favor. Situaciones donde fuiste malinterpretado, juzgado o señalado injustamente, ahora se revierten. Lo que parecía desventaja se convierte en oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. Dios limpia tu nombre. Todo lo que hablaron, todo lo que insinuaron, todo lo que se levantó como crítica oculta pierde validez. El cielo corrige la percepción de quienes miraban con ojos contaminados. Tu honra espiritual es restaurada. El enemigo intentó contaminar tu camino para detenerte, pero Dios lo limpia. Lo que estaba bloqueado se abre, lo que estaba cerrado se mueve, lo que estaba detenido avanza. La justicia divina despeja tu ruta para que camines con libertad. Dios quita el peso emocional que la envidia generó. Esa sensación de cansancio, de presión o de carga mental desaparece. El Espíritu Santo te da un descanso profundo que confirma que el ataque se rompió. El Señor revela la intención de quienes hablaron en lo oculto, no para que tú respondas, sino para que tú entiendas. Él mismo se encarga de cada palabra, cada gesto y cada movimiento hecho en tu contra. Tú solo avanzas, Dios hace justicia. La envidia se vuelve impotente ante el fuego de Dios. Sus efectos colapsan, su energía se apaga, su influencia desaparece. Lo que un día te afectó ya no tiene acceso. Lo que un día te hirió ya no puede tocarte. En este momento, el Señor te coloca por encima del alcance del ataque. Lo que estaba al nivel de tus pies, ahora queda bajo ellos. Tu espíritu asciende, tu discernimiento se agudiza y tu ambiente se estabiliza. Dios restaura tu paz. La turbulencia interna se calma, la ansiedad desaparece y tu corazón vuelve a latir con tranquilidad. Esta paz es la evidencia de que la justicia divina entró en acción. El Señor decreta que nada del que intentó contaminarte podrá permanecer. Cada palabra malintencionada cae, cada deseo oscuro se rompe y cada carga espiritual se seca por completo. Dios establece orden donde había caos. El ambiente alrededor de ti cambia. Lo que estaba cargado se vuelve liviano, lo que estaba oscuro se ilumina, lo que estaba presionado se afloja.
Es una señal de que Dios limpió tu camino para que avances sin impedimentos. Si esta palabra confirmó lo que Dios está haciendo en tu vida, escribe en los comentarios: Dios hizo justicia en mi camino, y suscríbete a Protegido por los Salmos para permanecer bajo esta cobertura profética y recibir palabra diaria del cielo. Cuando Dios desvía la flecha, Él no solo detiene el ataque, cambia completamente su dirección. El Salmo 18 afirma que Dios rescata al justo de sus enemigos más poderosos. Esa intervención comienza ahora, y toda flecha enviada contra tu espíritu pierde su camino en el aire. La flecha que pretendía tocar tu mente se deshace antes de alcanzarte. Pensamientos confusos, ansiedad repentina o cargas emocionales enviadas desde la envidia se desintegran. Es Dios desviando el dardo antes de que puedas sentirlo. El enemigo construyó planes con precisión espiritual, creyendo que podrían alcanzarte desde puntos estratégicos. Pero Dios rompe ese cálculo. El ataque pierde geometría, pierde impulso y pierde fuerza en un instante. Toda obra elaborada con tu nombre se vuelve inútil. La flecha enviada desde la brujería, la palabra hablada en lo oculto, el deseo malintencionado, nada logra penetrar la cobertura divina que Dios estableció a tu alrededor. Dios identifica la fuente de cada flecha. No solo desvía el ataque, corta la mano que lo lanzó, anula la intención, rompe el altar y destruye la raíz espiritual que alimentaba ese movimiento. Nada vuelve a levantarse desde ese origen. El camino por donde la flecha avanzaba queda bloqueado. Es como si un muro invisible se levantara entre tú y el ataque. Ese muro es la justicia divina del Salmo 37, que declara que Dios sostiene al justo en su mano. La fuerza que cargaba esa flecha se disipa. Lo que buscaba herirte ahora se desintegra en el ambiente espiritual. La dirección se pierde, la energía se apaga y la obra maldita se seca como hierba en campo seco. Dios desestabiliza el plan que acompañaba la flecha. Palabras coordinadas, acciones intencionales, influencias manipuladas. Todo se derrumba. Lo que te rodeaba con presión ahora se rompe con facilidad porque Dios intervino en lo profundo. El enemigo no logra entender qué pasó. Lo que él preparó con tiempo, con estrategia y con precisión se vuelve nada. Dios confundió sus líneas, cortó sus mapas espirituales y borró el acceso que antes tenía hacia ti. Tu espíritu comienza a percibir paz donde antes había tensión. Esa es la evidencia de que la flecha ya no existe, no fue detenida, fue destruida completamente por la intervención divina. Dios te coloca en un punto donde el enemigo no puede alcanzarte. Su alcance termina, su influencia se apaga, su intento se vuelve inútil. Estás fuera de su rango espiritual porque Dios te elevó a una altura donde sus armas no funcionan. Caminas libremente porque no hay dardos en vuelo hacia ti, no hay palabras activas, no hay envidia vibrando, no hay obra oculta operando. Todo quedó neutralizado antes de tocar tu atmósfera. Dios reorganiza tu entorno para que nada pueda servir como plataforma de un nuevo ataque. Él cierra puertas, corta conexiones y te rodea de protección estratégica que impide cualquier acercamiento malicioso. La flecha que iba hacia tu destino queda truncada. Lo que buscaba frenar tu avance se convierte en señal de que estás bajo una cobertura que el enemigo no logra romper. Esta desviación divina te garantiza un camino limpio. El Salmo 37 afirma que los impíos traman contra el justo, pero también declara que sus planes se vuelven inútiles. En este momento, esa inutilidad espiritual comienza a manifestarse a tu favor. El enemigo construyó estructuras de control espiritual para afectar tus emociones, tus decisiones y tu paz interna.
Pero Dios corta los hilos invisibles que intentaban mover tu ánimo. Lo que antes te agitaba ahora no logra tocarte. Dios expone movimientos que se formaron lejos de tu vista, palabras pronunciadas, deseos escondidos, alianzas silenciosas. Todo queda bajo la luz del Espíritu. Lo que buscaba manipular tu entorno pierde autoridad. La estrategia que armó presión sobre tu mente se revierte. Ideas que llegaban para confundirte ahora desaparecen. Sentimientos que no eran tuyos pierden acceso. Tu interior se estabiliza porque Dios rompe la fuente del ataque. El enemigo intentó controlar tu camino, pero Dios lo quiebra con fuerza. Toda intención de redirigir tu propósito hacia el error se seca. El Espíritu Santo toma el timón de tu vida y te guía sin interferencias. El Señor corta influencias que operaban desde lejos. Personas que no estaban presentes físicamente, pero que espiritualmente enviaban carga o envidia, pierden su capacidad de tocarte. La distancia ya no es canal para el ataque. Dios elimina conexiones espirituales que drenaban tu fuerza. Lo que te desgastaba sin razón desaparece, como si un peso invisible fuera levantado de tu espalda. Esto ocurre porque Dios destruyó la arquitectura oculta del enemigo. Lo que parecía coincidencia eran patrones espirituales que intentaban repetirse, pero Dios interviene y corta el ciclo. Ese patrón pierde continuidad y los movimientos repetidos dejan de manifestarse sobre tu vida. El enemigo pierde control sobre tu ambiente. Las atmósferas que antes se cargaban de forma repentina ahora permanecen limpias. La presencia de Dios ocupa el espacio donde la presión solía entrar sin aviso. Dios corta la interferencia que te hacía sentir retroceso. Lo que parecía falta de progreso era una estrategia para frenar tu ánimo. Ahora esa interferencia cae y tu avance espiritual fluye con estabilidad y claridad. El Señor también rompe la estrategia emocional que el enemigo usaba para desgastarte. Palabras específicas, recuerdos viejos o sensaciones internas que surgían de la nada pierden su punto de entrada. Tu alma queda libre. Lo que buscaba controlar tu ánimo queda paralizado. El enemigo intentó fluctuaciones, cansancio, confusiones. Pero Dios sella tu espíritu con firmeza, impidiendo que cualquier presión altere tu paz. Dios te saca por completo del rango donde el enemigo operaba. Es como si te hubiera movido a otro ambiente espiritual donde sus manos ya no alcanzan. Lo que antes te tocaba ahora queda lejos, sin poder, sin acceso, sin autoridad. Todo control espiritual es destruido. Cualquier mano invisible, cualquier influencia disfrazada, cualquier movimiento energético queda quebrado. La libertad que sientes es la señal de que el enemigo perdió su última herramienta contra ti. Si esta palabra habló a tu espíritu, escribe en los comentarios: Dios rompió toda estrategia oculta contra mí, declarando que esta ruptura queda sellada sobre tu vida. Se cierran puertas que jamás debieron haber estado abiertas. Dios identifica accesos invisibles que el enemigo utilizaba para influenciar emociones, pensamientos y ambientes, y los sella con autoridad. Nada vuelve a entrar por esos umbrales espirituales. Empiezan a disolverse residuos espirituales dejados por batallas anteriores, tensiones internas, pesos livianos, recuerdos cargados, se desvanecen. Lo que parecía inofensivo en lo natural era un resto de guerra, y ahora es completamente limpiado por la presencia divina. Se separan influencias energéticas que buscaban tocar tu entorno desde lejos. Dios corta esas conexiones sin que tú tengas que hacer nada. Lo que vibraba en tu contra pierde contacto, como si una línea espiritual fuera repentinamente cortada. Ambientes donde antes sentías incomodidad ahora cambian.
Dios transforma la atmósfera donde caminas. Lugares cargados se vuelven livianos, espacios tensos se vuelven pacíficos y toda sombra espiritual abandona el terreno. Movimientos que intentaban acercarse de manera sutil quedan paralizados. No logran avanzar porque Dios colocó un muro entre tú y aquello que buscaba tocar tu camino. Ese muro no es emocional, es espiritual, firme e impenetrable. Situaciones que antes te provocaban desgaste ya no encuentran cómo afectar. El enemigo perdió la habilidad de manipular tu estado interno. Dios selló tu espíritu para que emociones ajenas no interfieran en tu estabilidad. Procesos internos que estaban abiertos comienzan a cerrarse. El Espíritu Santo completa lo que antes había iniciado. Sanidad en el corazón, claridad mental, reposo profundo. No se deja nada a medias. Todo es concluido con orden y perfección. Personas que generaban ruido espiritual se alejan sin conflicto. Dios mueve piezas sin necesidad de confrontación. Lo que estorbaba sale, lo que restaura entra, lo que edifica permanece. El círculo espiritual se purifica naturalmente. Pensamientos insistentes que no pertenecían a tu espíritu desaparecen. La limpieza divina corta la raíz que los sostenía. Tu mente queda alineada, ligera y libre, sin ecos del enemigo ni interferencias antiguas. Caminos internos se enderezan. Donde había confusión, ahora hay entendimiento. Donde había dispersión, ahora hay enfoque. Donde había ruido, ahora reina la paz. Esta alineación es necesaria para la siguiente etapa espiritual. Rastros de ataques pasados se apagan. No quedan puertas abiertas, no quedan ciclos activos, no quedan patrones repetitivos. Dios limpia incluso aquello que tú no sabías que necesitabas limpiar. La presencia del Altísimo reorganiza tu energía espiritual. Tus fuerzas vuelven, tu ánimo respira, tu espíritu se expande. El cansancio que parecía inexplicable desaparece porque la raíz espiritual fue removida. Cambios internos se aceleran. Lo que tardaba semanas ahora ocurre en minutos. Lo que parecía profundo ahora se libera con suavidad. Esta aceleración es señal de que estás entrando en un terreno preparado por Dios mismo. La paz que se establece no fluctúa, es constante, estable, firme. No depende de ambientes externos porque nace del interior purificado. Esa paz se convierte en un escudo silencioso que impide que cualquier influencia vuelva a entrar. Esta parte del camino te deja listo para lo que viene. Todo lo que estorbaba fue cortado, lo que drenaba fue removido y lo que te afectaba fue neutralizado. Tu espíritu está siendo posicionado para la elevación que se aproxima. Una elevación espiritual comienza a formarse en tu interior. No es emocional ni mental. Es el Espíritu Santo levantando tu nivel para que nada del enemigo pueda tocarte desde abajo. Cada parte de ti asciende hacia un punto donde las tinieblas ya no tienen acceso. La claridad espiritual se agudiza. Lo que antes parecía confuso, ahora se revela con precisión. Es como si una niebla se retirara de tus ojos internos, permitiéndote discernir intenciones, ambientes y movimientos que antes pasaban desapercibidos. Una separación invisible se forma entre tú y aquello que te afectaba. Dios no solo te protege, te distancia del ataque. El enemigo puede observar, pero ya no puede alcanzar. Estás en un nivel más alto, oculto bajo alas que lo superan todo. El discernimiento se profundiza. Percibes señales, reconoces vibraciones espirituales, distingues lo genuino de lo contaminado. Esa capacidad no proviene de tu intuición, proviene de la luz divina operando dentro de ti. Cada pensamiento falso pierde fuerza.
Ideas enviadas para manipular tu ánimo dejan de funcionar. Lo que antes te movía ahora no te altera porque Dios elevó tu mente por encima de la sugestión espiritual. Se corta la capacidad del enemigo de influenciar desde la distancia. Aquellos ataques que llegaban como presiones repentinas ya no penetran. Es como si un escudo superior absorbiera todo antes de que toque tu atmósfera interna. Tu espíritu se vuelve más sensible a la voz de Dios. No necesitas señales externas para saber hacia dónde caminar. Sientes el impulso, la dirección y la corrección directamente en lo profundo de tu ser. La altitud espiritual hace que situaciones que antes parecían grandes, ahora se vean pequeñas. No porque cambiaron, sino porque tú fuiste elevado. Desde arriba, lo que antes te intimidaba ahora se percibe sin poder real. Emociones que te controlaban se ordenan. Dios alinea tu interior para que no seas movido por impulsos ni afectado por palabras. El control vuelve a tu espíritu, no a tus temores. Aquellos patrones internos que te hacían vulnerable pierden relevancia. Dios trabaja en la raíz para que no vuelvas a caer en dinámicas espirituales repetidas. Lo que era puerta de entrada ahora es puerta sellada. La altura espiritual en la que estás no te aísla, te protege. Permite que observes, entiendas y avances sin el ruido que antes llenaba tus días. Nada interrumpe lo que Dios está formando dentro de ti. Tu espíritu recupera dominio propio. Las emociones se sujetan, los pensamientos se controlan y la paz gobierna. La estabilidad que sientes es fruto de haber sido colocado fuera del alcance enemigo. Cada parte de tu ser se fortalece. Donde antes había fragilidad, ahora hay firmeza. Donde había miedo, ahora hay valentía. Donde había dudas, ahora hay certeza. Esa transformación es obra directa del Espíritu Santo. El enemigo reconoce que ya no puede operar en tu nivel. Sus intentos pierden dirección. Su estrategia pierde sentido. Su acceso queda cortado. Fuiste elevado a un punto donde no puede tocarte. Esta elevación marca una transición importante. Lo que viene ahora no te encontrará en la misma posición espiritual. Estás preparado, alineado y fortalecido para el próximo movimiento que Dios liberará sobre tu vida. La intervención de Dios comienza a sentirse como una fuerza que irrumpe en tu historia. Nada lo detiene, nada lo limita, nada lo retrasa. Cuando Él decide actuar, incluso aquello que parecía inmovible empieza a moverse con rapidez sobrenatural. Se alinean piezas que durante mucho tiempo estuvieron dispersas. Situaciones, personas y decisiones toman forma correcta como si una mano invisible las colocara en su sitio. No es azar, es la preparación divina antes del juicio. Acciones ocultas del enemigo quedan expuestas. Lo que estaba enterrado, lo que estaba escondido, lo que fue hecho en silencio, sale a la luz sin aviso. La verdad espiritual se revela para que ninguna mentira permanezca en pie. Caminos que te cerraron en el pasado comienzan a abrirse, no por voluntad humana, sino por decreto del cielo. Dios remueve la presión que bloqueaba tus pasos y despeja la ruta con una autoridad que no puede ser resistida. La voz de Dios empieza a sobresalir por encima de todo ruido. Lo que antes te confundía ya no tiene poder de interferencia. La dirección que recibes ahora es clara, firme y segura, como un mandato que tu espíritu reconoce inmediatamente. Terrenos espirituales donde el enemigo operaba quedan desocupados. El movimiento oscuro se retira abruptamente porque la presencia de Dios invade esos espacios con fuego purificador. Lo que antes te oprimía ya no tiene lugar. La justicia divina empieza a inclinar la balanza a tu favor. Aquello que parecía injusto, desviado o manipulado se endereza sin esfuerzo tuyo. Dios
ajusta situaciones sin que tengas que defenderte o explicarte. La fuerza del Señor destruye argumentos que se levantaron contra ti, palabras, opiniones, críticas o pensamientos que intentaban desacreditarte se desploman ante su presencia. La verdad prevalece y tú quedas de pie. Comienzas a sentir una estabilidad interna nueva, como si el terreno emocional se solidificara. Ya no caminas con incertidumbre, caminas con apoyo del cielo. Esa estabilidad es parte de la preparación para el veredicto final. Se deshacen conexiones espirituales que vinculaban tu nombre con ataques repetidos. Esa conexión quedó rota y nada del enemigo puede seguir la ruta hacia tu vida. Es el cierre definitivo de puertas que nunca más volverán a abrirse. Tu espíritu se fortalece, te vuelves más consciente de la presencia de Dios y menos afectado por voces, emociones o influencias externas. Este fortalecimiento hará que recibas la sentencia divina con firmeza y autoridad. La intervención del cielo cambia tu posición espiritual. Ya no estás en defensa, estás en avance. El enemigo pierde terreno y tú recuperas todo lo que la guerra había desgastado. Este cambio de postura es clave para lo que viene. La atmósfera alrededor de ti queda limpia. No hay rastro de interferencia, no hay presión, no hay ruido. Es la calma previa al acto final, donde Dios ejecutará el juicio que ya determinó a tu favor. La presencia del Señor te envuelve por completo. No hay espacio para miedo ni espacio para confusión. Tu espíritu entiende que algo grande está por manifestarse y descansa en la seguridad de que Dios está a cargo. Si esta palabra confirmó lo que Dios está haciendo en tu vida, escribe en los comentarios: Dios tomó mi causa y prepara la sentencia, declarando que esta intervención divina se establece en tu camino. La figura del guerrero divino se manifiesta en lo invisible. Dios no observa la batalla a la distancia, entra en ella, toma posición, libera fuego y confronta directamente la obra levantada contra tu vida. Cada movimiento suyo desestabiliza el terreno donde el enemigo intentaba mantenerse firme. Un temblor espiritual atraviesa lo profundo. No se trata de destrucción física, sino de un quiebre que afecta estructuras ocultas que sostenían ataques repetitivos. Lo que parecía fuerte ahora se fragmenta como arcilla bajo la autoridad del Altísimo. El juicio comienza por la intención. Dios evalúa lo que se dijo, lo que se pensó, lo que se deseó y lo que se preparó en secreto. Nada queda oculto ante su mirada. La sentencia no cae sobre rumores, cae sobre la verdad espiritual del corazón. Una luz intensa desciende sobre aquello que fue armado en lo oscuro. Las tretas ocultas pierden su cobertura. En el instante en que quedan expuestas, dejan de tener fuerza, porque solo las sombras dan vida a lo que es impío. Movimientos que buscaban manipular tu camino se detienen abruptamente. El juicio divino corta la estrategia, revierte la presión y apaga la influencia antes de que logre dirigirte hacia senderos equivocados. Cada palabra malintencionada pronunciada contra ti entra en juicio. Dios no ignora lo que se dijo en silencio ni lo que se expresó con veneno emocional. Su justicia pesa sobre toda frase enviada con doble intención. El tiempo donde el enemigo operaba sin resistencia llega a su fin. Dios interrumpe la libertad que él creía tener sobre tu ambiente y elimina el espacio que utilizaba para ejercer presión espiritual. Nada queda en sus manos. Caminos espirituales donde antes se movía la maldad se bloquean. Es como si puertas invisibles se cerraran de golpe. Lo que antes se filtraba sin aviso, ahora queda detenido por completo bajo orden divina. El juicio no solo confronta, también limpia.
Lo que fue contaminado por la obra del enemigo comienza a purificarse. Pensamientos, emociones e incluso recuerdos dañados se restauran bajo la intervención del Espíritu. Las fuerzas que impulsaban el ataque pierden energía. No importa cuán lejos estaba la fuente, la sentencia divina viaja más allá del alcance humano. Todo lo que alimentaba la obra oscura se apaga de raíz. Ambientes donde se hablaba en tu contra ahora quedan en silencio. No porque las personas hayan cambiado, sino porque Dios apagó el permiso espiritual que existía sobre esas voces. La lengua del impío pierde su filo. La presencia de Dios ocupa el terreno donde el enemigo trabajaba. Cuando Él se posiciona, ninguna otra fuerza puede permanecer. Lo que se levantó con envidia, odio o brujería desaparece sin resistencia. Una paz diferente surge después del juicio. No es una emoción ligera, sino una estabilidad profunda que se asienta en tu espíritu. Esa quietud anuncia que el acto judicial del cielo está siendo ejecutado correctamente. El enemigo reconoce que el juicio cayó. No pelea, no contraataca, no insiste. Sabe que la balanza se inclinó a favor del justo y que toda obra levantada fue decretada como inválida delante de Dios. Esta etapa marca la transición hacia un ambiente completamente purificado. Lo que el juicio quebró no volverá a levantarse. Lo que Dios expuso no volverá a esconderse. Tu camino comienza a sentirse más ligero y tu espíritu más fuerte. La reordenación divina comienza a moverse sobre tu historia. No se trata solo de cerrar lo malo, sino de reajustar lo que quedó fuera de lugar durante la batalla. Dios toma lo que parecía disperso y lo coloca en posición exacta para lo que viene. Ciclos que se repetían terminan abruptamente, no por cansancio, sino por decreto espiritual. Lo que volvía a tu vida en forma de ataques, emociones o patrones queda sin la capacidad de regresar, porque Dios cerró esas puertas para siempre. Direcciones equivocadas pierden su influencia sobre tu mente. Rumbos que parecían atractivos pero que en realidad eran trampas se desvanecen. Dios limpia la visión para que no camines por caminos contaminados. Relaciones que estaban ligadas a la oscuridad se deshacen sin conflicto. No necesitas empujar a nadie. Dios mismo mueve, aparta, filtra y separa. Lo que no debe estar contigo se va y lo que te fortalece se acerca. Espacios internos que antes estaban ocupados por ansiedad ahora se llenan de claridad. No es calma superficial, es una organización espiritual profunda donde cada emoción encuentra su lugar correcto. Rutas internas se alinean con propósito. Pensamientos que te desviaban pierden su peso. Decisiones que antes te confundían ahora tienen claridad. Dios redefine el centro de tu corazón para prepararte para el movimiento final. Momentos donde te sentías bloqueado ahora se abren de forma natural. Es como si la resistencia invisible hubiera desaparecido. El camino fluye, la energía cambia y tu espíritu percibe un avance silencioso pero real. Lo que estuvo en pausa empieza a moverse, no por presión humana, sino por un impulso del espíritu. Aquello que parecía detenido por meses se activa sin esfuerzo. Es señal de que Dios reorganizó el ambiente espiritual que te rodea. Cargas antiguas se desprenden como polvo viejo. No hay lucha, no hay dolor, no hay desgaste. Simplemente se caen porque ya no pertenecen al nivel donde estás. Dios retiró el peso para que puedas avanzar con ligereza. Estructuras internas que sostenían miedo quedan desestabilizadas. Lo que antes te hacía retroceder, ahora no encuentra base. Dios cambió la arquitectura emocional para que no vuelvas a caer en inseguridades pasadas. El Espíritu Santo empieza a revelar nuevas direcciones. No miras más hacia atrás porque sientes dentro de ti que el futuro se abrió.
Lo viejo se cerró, lo confuso se ordenó, y lo incierto perdió su voz. Todo ciclo que desgastaba tu energía queda finalizado. No habrá repetición, no habrá eco, no habrá retorno. Dios dio un cierre definitivo a una etapa espiritual que por mucho tiempo drenó tu ánimo. Se ilumina un nuevo tramo del camino. No lo ves completo, pero ves lo suficiente para caminar con seguridad. Ese fragmento de luz confirma que estás entrando en el espacio que Dios preparó exclusivamente para ti. El ambiente alrededor se siente diferente, más limpio, más claro, más ligero. Ese cambio es la evidencia de que el orden divino se estableció. Nada del enemigo puede reorganizar lo que Dios ya colocó en su lugar. Si esta palabra confirmó lo que Dios está reordenando en tu vida, escribe en los comentarios: Dios cerró ciclos y abrió mi camino, declarando que esta reestructuración divina ya se estableció en tu espíritu. Un silencio espiritual cargado de presencia empieza a reposar sobre tu interior. No es vacío, es preparación. Dios está afinando los espacios más profundos de tu espíritu para que nada interno interfiera en lo que está siendo formado. Una sensibilidad nueva se despierta. Percibes señales que antes no sentías, entiendes cosas que antes pasaban desapercibidas y distingues movimientos sutiles que revelan que Dios está trabajando en lo invisible. Cambios que no estaban claros empiezan a tomar forma. Lo que parecía confuso ahora se ordena. Lo que parecía incierto adquiere dirección. Este es el ajuste interno necesario antes de la manifestación que se aproxima. Camadas internas de cansancio espiritual se disuelven sin esfuerzo. Esa fatiga que venía de luchas pasadas se desvanece porque Dios limpia los restos de guerra que aún tocaban tus emociones. Percepciones distorsionadas son corregidas. No miras más desde la herida ni desde la presión, sino desde la claridad que nace cuando Dios ilumina lo profundo del corazón. Esa corrección cambia completamente tu postura espiritual. Los pensamientos empiezan a alinearse como piezas que encajan con precisión. No hay caos, no hay ruido, no hay confusión. Tu mente se vuelve un terreno fértil donde la voluntad de Dios puede fluir sin interrupciones. Una serenidad inusual cubre tus emociones. No es resignación, es estabilidad. El espíritu queda firme, el corazón queda quieto y la mente queda en paz. Esa serenidad confirma que Dios terminó de cerrar accesos internos al enemigo. Caminos internos se abren de manera sutil. Ideas nuevas, revelaciones profundas e intuiciones espirituales emergen como luces encendidas en un cuarto oscuro. El Espíritu Santo te prepara para comprender lo que viene. Las tensiones que aún persistían pierden fuerza. Lo que vibraba como resistencia interna deja de tener poder. Todo se ordena como si una mano suave y firme acomodara cada parte de tu alma. Un sentido de propósito empieza a elevarse dentro de ti. No sabes la forma final, pero sabes que algo grande se acerca. Esa percepción no nace de la emoción, sino de una señal espiritual que Dios activa en quienes están a punto de pasar a un nuevo nivel. La atmósfera alrededor se vuelve más clara. Lo que antes parecía pesado ahora se siente ligero. Ese cambio confirma que el ambiente espiritual ha sido purificado por completo para la siguiente etapa. Respuestas que buscabas comienzan a surgir naturalmente. Preguntas que pesaban sobre tu mente ya no te inquietan. Es como si el Espíritu soplara claridad directamente dentro de ti, sin esfuerzo y sin presión. Una fuerza tranquila llena tu interior. No es euforia, es convicción. Es la certeza de que no caminas solo y que el cielo acompaña cada uno de tus pasos. Esa fuerza te prepara para sostener lo que está por llegar. Una sensación de expectativa santa empieza a crecer.
No es ansiedad, es preparación. Dios coloca esta anticipación en tu espíritu como señal de que estás entrando en un terreno sagrado donde su mano se moverá de manera evidente. Este momento marca la última etapa de alineación interna. Todo fue ajustado, organizado y purificado para que nada te impida recibir lo que Dios ha determinado liberar en el tiempo perfecto. Una oleada profunda del Espíritu comienza a rodearte. No es emoción ni impulso pasajero, sino un movimiento real de Dios que indica que algo está a punto de abrirse en dimensiones que tus ojos aún no han visto. El ambiente se siente diferente porque el cielo se está acercando. El aumento de la presencia divina se hace evidente. No solo sientes paz, sino densidad espiritual. Esa densidad es la señal de que Dios está preparando un derramamiento que transformará áreas que por años esperaron intervención. Los últimos rastros de desorden interno se apartan. Nada que perturbe, confunda o desvíe logra mantenerse. Dios limpia cada detalle para que la manifestación final llegue sin resistencia desde dentro de ti. El Espíritu Santo reaviva tu discernimiento. Lo que antes notabas ligeramente ahora, percibes con profundidad, ves más, entiendes más, reconoces más. Esta sensibilidad refinada te permitirá sostener lo que está por venir. Una expansión espiritual empieza a abrirse. Es como si tu espíritu se estirara hacia una dimensión más amplia, preparada especialmente para lo que Dios está a punto de liberar. No sientes miedo, sientes propósito. Cambios invisibles comienzan a posicionarte, conexiones internas se fortalecen y puertas espirituales toman forma delante de ti. Dios te mueve hacia un espacio diseñado para recibir lo sobrenatural sin interrupciones. Los movimientos del enemigo pierden por completo su capacidad de incomodar. Ya no sientes presión residual ni vibración oscura. La presencia divina llena los espacios donde el enemigo antes intentaba influenciar. Una claridad superior toca tu percepción. Ideas, decisiones y direcciones que antes estaban nubladas se vuelven transparentes. Es como si Dios hubiera limpiado un vidrio espiritual para que veas todo con nitidez. Un orden perfecto se establece en tu espíritu. No hay lucha interna, no hay contradicciones, no hay vacíos. Todo se acomoda para que estés en completa armonía con el paso que Dios está preparando. La presencia de Dios se vuelve más intensa. Ya no solo sientes tranquilidad, sientes peso de gloria. Ese peso confirma que estás en un umbral espiritual que solo se alcanza después de mucha confrontación y mucha purificación. Esa atmósfera no es casual, es anuncio. Dios está alineando tu espíritu a algo mayor, algo profundo, algo que cambiará tu historia espiritual de forma definitiva. Todo dentro de ti responde a ese llamado. Un despertar interior comienza a suceder. No es emocional, es espiritual. Sientes que estás entrando en un espacio donde lo natural cede y lo sobrenatural se vuelve más tangible que nunca. Dios reúne cada pieza del proceso que viviste. Nada fue perdido, nada fue inútil, nada fue en vano. Todo lo que atravesaste te preparó para este momento exacto, donde lo divino se acerca para operar. Una expectativa santa crece con fuerza dentro de ti. No es ansiedad, es señal profética. Algo está tan cerca que tu espíritu ya lo puede percibir, aunque tus ojos aún no lo vean con claridad. Si esta palabra encendió algo dentro de ti, escribe en los comentarios: estoy listo para lo que Dios va a derramar sobre mi vida, declarando que tu espíritu está preparado para esta etapa profunda del mover divino. Una corriente espiritual desciende con suavidad, pero con un peso que transforma el ambiente por completo. No avanza rápido ni violento,
sino como un río ancho que ocupa todo lo que toca. Esa expansión divina indica que estás entrando en una dimensión donde lo profundo se revela sin filtros, sin resistencia y sin interferencia del enemigo. Lo interno empieza a alinearse con una precisión inusual. No sientes apenas paz, sientes orden. Cada pensamiento encuentra su lugar, cada emoción se aquieta y cada sensación se estabiliza, como si Dios ajustara engranes invisibles dentro de ti. Este orden es necesario para sostener la revelación que se aproxima. El ambiente espiritual se vuelve más nítido. Lo que antes parecía tenue, ahora se fortalece en claridad. Es como si la luz aumentara gradualmente, permitiendo ver detalles que siempre estuvieron ahí, pero que solo ahora tu espíritu puede comprender. Esa nitidez anuncia que la voz divina está cerca. Una profundidad interna se abre como si el corazón se expandiera para recibir más de Dios. No es emoción, es expansión espiritual. Tu capacidad de percepción aumenta, tu sensibilidad se afina y tu entendimiento se vuelve más amplio, preparándote para una experiencia más elevada. La atmósfera que te rodea se llena de calma densa, una calma que silencia cualquier ruido interno. No quedan restos de inquietud, no quedan vestigios del conflicto anterior. Todo queda en reposo porque el Espíritu Santo tomó dominio absoluto del ambiente. Una luz suave toca áreas profundas de tu alma que nunca habían recibido claridad. No es confrontación, es cura. Es como si Dios iluminara recuerdos, heridas, pensamientos y emociones que estaban guardados, y esa luz los reorganizara con una ternura que solo proviene del cielo. Sientes como si algo dentro de ti despertara lentamente, algo que estaba dormido no por negligencia, sino por protección divina. Dios preservó esa parte para revelarla en el momento correcto. Ahora, ese despertar espiritual comienza a tomar forma con propósito renovado. Movimientos internos que antes causaban turbulencia, ahora se disuelven con facilidad. No es que hayan desaparecido por casualidad. Es que Dios reorganizó la base emocional que les daba espacio. Con la estructura interna ordenada, ninguna sombra encuentra lugar donde asentarse. Una transición espiritual empieza a sentirse claramente. No avanzas hacia un lugar físico, sino hacia un estado interno donde la presencia de Dios gobierna con más fuerza. Esa transición marca el inicio de una etapa que no depende de esfuerzo humano, sino de entrega total. El Espíritu Santo empieza a revelar conexiones entre momentos de tu vida que antes parecían desconectados. Lo que parecía caos ahora muestra propósito. Lo que parecía pérdida ahora se revela como preparación. La perspectiva cambia porque Dios muestra la historia desde su mirada. Un susurro interno, suave pero firme, te hace entender que estás más cerca de lo que imaginas. No es una expectativa emocional. Es un testimonio espiritual que se instala dentro de ti anunciando que lo invisible está por hacerse visible ante tus ojos. La sensibilidad espiritual aumenta hasta un punto en el que puedes percibir incluso los silencios de Dios como señales. Nada se siente vacío, todo se siente lleno de intención. Cada respiración interior parece acompañar el ritmo de una obra divina en construcción. Un sentido profundo de propósito se afianza dentro de ti. No buscas entender todo, simplemente sabes que estás siendo llevado por una corriente mayor que tú. Esa certeza te da estabilidad, madurez y serenidad para sostener lo que está siendo formado. La presencia divina envuelve áreas que nunca habías permitido tocar con tanta profundidad. No hay resistencia, porque todo fue purificado antes. Este toque interno es señal de que Dios está preparando la última capa del proceso antes del derramamiento final. Este momento funciona como una antesala sagrada,
un espacio espiritual donde Dios ajusta los últimos detalles internos antes de revelar lo que estuvo preparando en silencio. Nada interrumpe, nada distrae, nada perturba. El ambiente está listo y tu espíritu también. Una ola de gloria desciende con intensidad incomparable. No entra como susurro ni como señal ligera, sino como un manto pesado que cubre cada parte de tu ser. Esa gloria no viene para anunciar una batalla, sino para sellar su final. Todo lo que luchaste, todo lo que resististe, todo lo que soportaste, está siendo honrado por el cielo en este instante. Una fuerza divina rompe la última barrera que quedaba. No importa cuán oculta haya estado ni cuánta resistencia ofreció, Dios la atraviesa como fuego que no encuentra oposición. Esa barrera era lo último que separaba tu espíritu de la manifestación, y ahora cae sin esfuerzo bajo la autoridad del Señor. Tu espíritu empieza a sentir un alivio profundo, como si cadenas invisibles se desprendieran en silencio. No es liberación parcial, es total. Dios no deja restos del ataque, no permite que permanezcan fragmentos de opresión. La obra se cierra con perfección para que nada pueda reconstruirse. Áreas internas que antes luchaban contra peso espiritual ahora quedan en paz absoluta. No hay tensión, no hay eco, no hay sombra. La presencia divina ocupa espacios donde antes el enemigo usaba brechas. Cada rincón del alma es tomado por la luz de Dios. La victoria empieza a manifestarse no como emoción pasajera, sino como certeza espiritual estable. Tú no la sientes, la reconoces. Es como si el espíritu supiera antes que la mente que algo terminó en el mundo invisible y está siendo sellado en el natural. Movimientos que antes intentaban acercarse ya no encuentran dirección. El enemigo perdió totalmente el acceso. La victoria no es apenas un resultado, es un decreto que Dios estableció sobre tu nombre. Ese decreto cambia atmósferas y cierra rutas de ataque. El Señor coloca honra donde hubo vergüenza. Lo que te hirió ahora se convierte en testimonio. Las situaciones que intentaron derribarte se transforman en escenarios donde Dios exhibe su fidelidad. Nada del pasado queda sin propósito delante de su gloria. La puerta que estaba cerrada se abre por completo. No se entreabre, se abre de par en par. Ninguna mano humana ni obra espiritual puede cerrarla. Dios la abre con autoridad soberana para que camines hacia lo que siempre estuvo preparado para ti. Una luz intensa inunda tu espíritu. No es solo iluminación, es revelación. Entiendes cosas que antes eran misterio, comprendes procesos que antes dolían, reconoces la mano de Dios en lugares donde antes solo veías lucha y confusión. Tu nombre ha sido restaurado en el mundo espiritual. Todo lo que dijeron, toda crítica, toda palabra de envidia, toda declaración de malicia, pierde su poder. Dios sobrescribe con honor aquello que intentaron marcar con injusticia. Esta restauración es completa y definitiva. A partir de ahora, la guerra que te ha acompañado ya no tiene cabida. El ciclo ha sido interrumpido por Dios mismo. El enemigo no solo perdió, sino que fue despojado de su poder. Todo lo que intentó repetirse está ahora prohibido por decreto divino. Una paz tan profunda te envuelve que te hace imposible dudar de la obra de Dios. No es una paz común, es la paz del territorio conquistado. Es la tranquilidad que sigue a la victoria cuando no queda ningún enemigo en el campo de batalla. El futuro se despliega ante ti como un camino iluminado. Ya nada lo bloquea, ya nada lo oscurece, ya nada lo agobia. La luz de Dios guía tus pasos con claridad y cada movimiento que das refleja el propósito que Él preparó desde el principio. Promesas que parecían lejanas empiezan a acercarse a ti, no por casualidad, sino por cumplimiento. Cuando la guerra termina,
la promesa avanza, y avanza ahora, porque la batalla espiritual se ha ganado en el reino invisible. La presencia divina te establece en una nueva posición. No es un regreso al antiguo lugar, es un avance a un lugar donde el enemigo jamás podría pisar. Dios te coloca fuera del alcance de la oscuridad y te pone en tierra firme. Las puertas de honor comienzan a abrirse a tu favor. Se envían las personas adecuadas, surgen los entornos adecuados y comienzan a manifestarse oportunidades alineadas. Nada de esto es casualidad, es el eco natural de la victoria espiritual que Dios ha decretado. Tu espíritu recibe una unción de fortaleza y estabilidad. Ya no te conmoverá lo que antes te atribulaba. El nivel en el que vivías ha cambiado. La autoridad que tienes ha cambiado. Y la forma en que el cielo te ve ha cambiado. Ahora, para siempre. El derramamiento final comienza a manifestarse. No llega en partes, sino en su totalidad. Dios no te da migajas, te derrama en plenitud. Todo lo que te fue retenido se libera en una sola ola de transformación y favor sobre tu vida. Este momento concluye una historia de guerra y da comienzo a una historia de gloria. Nada de lo que te hirió permanece, nada de lo que te atacó perdura. Dios marca este momento como un hito y desde aquí tu vida entra en otro capítulo espiritual. Si este mensaje confirma todo lo que Dios ha hecho en tu espíritu, escribe en los comentarios: reclamo mi victoria total. Suscríbete al canal protegido por los Salmos y haz parte de nuestra comunidad de miembros para caminar bajo esta misma cobertura y revelación diaria.